Bienvenidos al podcast de Noriega Group. Hoy tenemos de invitada a Catherine Martínez, directora de operaciones de Netix Development. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias, María Angélica. Un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre las tácticas de marketing dentro del sector inmobiliario. Hemos visto que a raíz de la pandemia se ha expandido mucho lo que es el crecimiento de clientes que estén interesados y que no se encuentran en la zona de Punta Cana. Así es. Entonces vamos a hablar de algunas tácticas o estrategias que se están implementando actualmente que puedan beneficiar al cliente en el proceso de compra y que sean pues estrategias efectivas dentro del sector. Sí, definitivamente una de las cosas que se ha visto mucho en todos los mercados del sector inmobiliario es que han tenido que hacer la transición a digital, que ha sido un proceso que no para muchos ha sido fácil, porque hay muchos agentes que no están acostumbrados a utilizar las plataformas digitales, que están muy acostumbrados a los métodos tradicionales de contacto directo, de acercarte a la persona, de guiarlos, y muchas veces, pues ya hoy en día no son efectivos. Entonces sí. Claro, por ejemplo, el proceso del recorrido de obra, que antiguamente pues, tú traías al cliente, lo llevabas a la obra, le indicabas cómo iba el avance del proceso, ya no es así. Ya ahora, pues tú tienes que hacer videos, video tours, apoyándote de plataformas como YouTube, como sistemas. Por ejemplo, nosotros en Noriega Group implementamos una cámara en vivo donde le entregamos al cliente un link y él puede acceder las 24 horas y ver el avance diario, si quiere, de cómo está evolucionando el proceso. Realmente también está el tema de que Punta Cana tiene una configuración a nivel de target que es muy especial. Esto es un destino turístico. Al final, la mayoría de la gente que compra aquí en la zona, muchos, los que compran para vivir son personas que están retirando o algo así, pero la mayoría están comprando por temas de inversión. Entonces, precisamente como tú acabas de decir, esa gente no está en el país, sino que muchas veces vienen de Sudamérica, de Estados Unidos, y precisamente tenemos que adaptarnos a ese estilo de vida de esa gente. Pero no es fácil tú dejar una inversión de millones en otro país si tú no vas a tener un control del proceso. Y precisamente ese tipo de estrategia como la cámara en vivo me parece espectacular, y es una de las cosas que se han estado implementando. Es muy importante el tema de tener plataformas digitales definidas, ya sea por proyecto o por la misma plataforma de inmuebles, o sea, de venta de inmuebles. Tenemos que entender que hay muchas personas que participan en el proceso de venta de un inmueble, desde el desarrollador, la constructora, el agente inmobiliario. Todas estas personas tienen que tener plataformas digitales que se ajusten a quienes son, o sea, a cuál es su participación dentro del proceso. Claro, por ejemplo, otro método de apoyo es la optimización de las páginas web. Totalmente. Eso también es clave dentro del proceso de estrategias para poder mantener informado al cliente que no se encuentra. Exactamente. Y sobre todo es un beneficio, es una estrategia que es importante recalcar que en cuanto al proceso de venta, no es clave, o sea, no quiere decir que una estrategia muy bien definida incentiva el proceso de venta. Muchas veces tenemos muy buenas estrategias, pero cuando viene el proceso de venta que ya involucra al equipo como tal vez no se ve cómo es, o sea, no se procede. ¿Cómo hay que actuar en esa etapa? Ahí es donde te digo que cada participante dentro del proceso de venta de un inmueble debe estar claro de su posición. Por ejemplo, no es lo mismo la perspectiva que quiere tener el posible comprador del desarrollador que del agente inmobiliario. Es correcto. La página de la gente debe estar enfocada en su naturaleza, que es vender. Muchas veces vemos páginas de inmobiliarias, que lo he visto casos bastante interesantes, que tienen de todo. Ellos quieren que la página sea un centro comercial en vida, y muchas veces están perdiendo el foco del objetivo principal de la página, que es vender el inmueble. Y a veces la sobrecargan de información que no es relevante al comprador, y al final no ayudan al proceso de venta, todo lo contrario, abruman. Exacto, o que inclusive no se adapte al cliente que tienen, exactamente. ¿Sabes? A tu segmento de mercado, te desenfocas de tu segmento de mercado. Totalmente. Y simplemente tienes un gran catálogo de productos que no se ajustan a tu estructura. Exacto, y muchas veces tienen super páginas, y al final a veces su cliente no es un cliente que es netamente digital, sino que tú tienes que utilizar la página como una herramienta. Sí hay clientes, por ejemplo, de mi edad o de tu edad, que sí hacemos todo el proceso de pre-compra en digital,
Pero hay clientes ya de 50 años en adelante que no te van a hacer un proceso totalmente digital. Entonces tú tienes que aprender a combinar plataformas, a entender que van a haber clientes que tú vas a tener que llevar un proceso más guiado a través de WhatsApp, a través de llamadas, mientras que van a haber clientes que van a preferir que tú no los guíes tanto y que le des libertad de ellos poder ver sin tu guía. Entonces hay que entender cómo funciona cada consumidor en cada plataforma y ajustarnos. Hay proyectos que atacan, bueno, yo conozco proyectos aquí que tienen 5 targets diferentes y hay que entender que lamentablemente tienes que hablarle a cada target en su idioma y en la forma en que lo va a entender para poder hacer efectiva la venta. Ahora, un punto importante son las redes sociales. Sí, eso totalmente. No se escapa de ningún proyecto. Totalmente. Inclusive hay desarrolladores que pues no generan como que por cada proyecto una red social, sino que lo mantienen en una sola red, pero hay otros que sí le crean como que una estructura completa. ¿Qué sugieres tú? En mi caso yo pienso que cada proyecto es un concepto totalmente diferente. Es importante entender, por eso dije lo de los participantes, el desarrollo como tal, el proyecto como tal es una marca completa. De hecho se le asigna un nombre, se le asignan colores, se le asigna una personalidad de acuerdo al target al que va dirigido. Entonces es muy importante que el proyecto tenga su propia personalidad. Sin embargo, la desarrolladora también tiene que tener su plataforma, porque al final lo que le da peso al proyecto es la desarrolladora. Si la desarrolladora tiene un gran portafolio, si ya ha creado varios proyectos, si ha trabajado con marcas importantes, que es muy necesario en el caso del B2B, que es lo que es la desarrolladora, es muy importante con qué marcas ha trabajado. Eso le da confianza al comprador final. Para mí es muy importante que ambas plataformas estén desarrolladas y bien llevadas. Y que en el caso del desarrollo, que de hecho en el día de ayer estuve hablando sobre la conceptualización de los proyectos con alguien, al final yo le decía, si tú no haces una conceptualización cerrada del proyecto, es decir, que desde las amenidades más mínimas hasta las más generales estén atadas a un concepto general, si tú no tienes una conceptualización cerrada, al final tú estás vendiendo bloc, varilla y cemento. Es correcto. Y la gente no está comprando eso, la gente está comprando una experiencia o de vida o de vacaciones, porque al final una casa es una casa donde sea, o sea, quien sea que la construya. Pero la idea es que tú adaptes esa casa a ese concepto cerrado que la persona quiere vivir, al que quiere vincularse. Entonces, mi recomendación es que los proyectos, mientras más conceptualizados estén, tengan sus propias plataformas, pero igual las desarrolladoras, las inmobiliarias tienen que tener sus propias plataformas porque eso es lo que le da peso a ese desarrollo. Y el proceso de credibilidad. Totalmente. Otro factor también muy importante es eso, hablando de marca como tal, que es increíble, pero a cada proyecto siempre hay que darle un concepto, siempre hay que darle un enfoque, una línea gráfica, algo que lo destaque o elementos que lo destaquen para que no sea eso, uno más, o sea, uno más dentro del mercado. Y de hecho ahí tiene mucho que ver con el target, porque mientras hay personas que siempre se van a inclinar porque, porque es el más barato, porque hay personas que no están buscando eso, que tienen la capacidad económica para invertir en algo que realmente los llene más allá de un espacio donde habitar. Bien, entonces ahí es donde viene el tema del concepto. Incluso cuando son personas que se enfocan más en la parte económica, tú tienes que construir un proyecto que se adecue a eso que ellos están buscando, ya sea a nivel de materiales, a nivel de terminaciones e incluso a nivel de amenidades. Entonces, como que para mí el proceso inicial del proyecto de entender para dónde va, o sea, a quién va dirigido, lo digo porque he visto muchos proyectos aquí, en la zona, me refiero, que se desarrollan como se desarrollan. O sea, simplemente arrancan a construir y que el Señor nos ayude más para adelante. No le dan como una vida, no le dan como ese elemento o ese toque que los diferencia de los demás. Exacto, y como que tú dices, ok, este proyecto es para esta gente. Sino que simplemente arrancan a construir casa y cuando tú llegas y tú preguntas, está bien, pero ¿a quién le estás vendiendo? Y muchas veces ni siquiera ellos saben, porque están tan atados a los mismos agentes, pues todos sabemos que esto es un proceso de escalada de venta, o sea, cada quien tiene una comisión, y bueno, esa parte es negocios. Pero están tan atados a ese proceso de venta del agente inmobiliario que ellos mismos no les dan una personalidad ni una dirección. O se lo dejan a otro. Ajá, o como que, sí, véndelo como tú entiendo puedas. Y al final cuando tú le das tanta libertad al que vende, y ese que vende no depende de ti, va a vender lo que le salga, ¿me entiendes? Y
es lo que yo siempre he dicho, hay que entender que si bien es cierto que es el agente inmobiliario es quien cierra la venta, al final quien entrega el producto final es el desarrollador. Es correcto. ¿Entiendes? Y al final una mala práctica en la venta donde va a rebotar es en el desarrollador. Entonces el desarrollador debe siempre tratar de tener controladas sus herramientas de venta. O sea, que la información sea real, conceptos claros. O sea, que ahí es clave, por ejemplo, la implementación de CRM. Eso es un foco importante y aunque parezca que esto es netamente comercial, no, eso involucra al proceso de marketing como tal, o sea, el proceso de mercadeo. Los CRM, cuando tú captas un lead, cuando tú captas a un prospecto, el control de todo eso involucra el área de mercadeo. Hay que crear landing page, hay que crear... Por eso es que se tiene que tener soporte en cuanto a las plataformas digitales. Totalmente, es que hay que, vuelvo y digo, hay que construir todo el proceso de venta en torno a ese proyecto. Incluso tú tienes que entender, hay que sentarse a analizar al consumidor. ¿Cuál es el proceso natural de ellos comprarte un lápiz en Amazon? Y eso te va a indicar qué va a hacer cada vez que entra en contacto con una plataforma y hacia dónde va a dirigir. Muchas veces pasa que no, ponme publicidad pagada. ¿Y a dónde lo mando? No puedo poner publicidad pagada y que el cliente cuando la vea se quede en el aire. Necesito saber hacia dónde voy a dirigir eso. O que no juegue con las palabras claves. Por ejemplo, suele suceder que ellos, ok, en la Riviera Maya. No, es Punta Cana. Ya, pero entonces no lo colocaste en el copy o no lo colocaste en el contenido del reel o no estructuraste eso bien para que él ya estuviera informado de dónde estaba ubicado el proyecto. Esa fase de segmentación, que de ahí vienen las palabras clave de hecho. O sea, si tú no estás consciente de qué es lo que está buscando el consumidor que tú estás persiguiendo, entonces no estás vendiendo o estás invirtiendo en publicidad o en procesos de diseño o de creación de contenido que están saliendo al aire. O sea, al final una persona que realmente quiera comprar en Riviera Maya, cuando vea un anuncio de Punta Cana y se cree la confusión, no va a comprar. Todo lo contrario, va a tener una mala experiencia contigo como real estate o como desarrollador y no va a tener una buena perspectiva de ti y más adelante no te va a comprar. Igual que, por ejemplo, los tiempos de respuesta también son súper claves. O sea, tú no puedes esperar 3 días, 4 días para atender a ese prospecto de cliente. Y ahí entra, como decías ahorita, el CRM. Muchas veces, muchos leads se pierden precisamente porque dicen, no, mándamelo a WhatsApp. Mi amor, tú entras a su teléfono y encuentras 27, 30, 40, 70 mensajes sin responder. Entonces, ¿para qué te lo mando a WhatsApp si al final tú no vas a gestionar la venta? Y por eso te decía ahorita que es muy importante entender el impacto de cada quien en el proceso de venta. El desarrollador es el responsable de construir el concepto y de dar las herramientas de venta, porque al final el producto es suyo. El agente es el responsable de cerrar ventas, pero tiene que usar las herramientas que le da el desarrollador y tiene que tener un proceso de venta claro y que sea efectivo, porque si no la venta tampoco se va a cerrar. Es correcto. Al final esto es un juego en el que participamos todos, desde la parte creativa. Cuando digo creativa no solo me enfoco en la parte de marketing, sino también en los arquitectos, que es una fase muy importante. De hecho, yo soy partidaria de que tanto el creativo a nivel de marketing como el creativo a nivel de arquitectura participen juntos en ciertas fases del proceso, porque eso ayuda a que el concepto sea más claro a nivel de comunicación. Luego viene la fase como tal de marketing, que ahí entran las plataformas digitales, que si la página web, que si las redes sociales, que si el CRM, y luego viene el cierre de venta. El cierre de venta siempre va a ser directo, aunque sea en digital, siempre va a ser directo. Es muy difícil que tú vendas una casa con un bot. Eso es imposible. Siempre va a haber o sin un Zoom. O sea, exacto, sin una conversación en algún momento va a pasar. Entonces ahí el agente tiene que entender muy bien todo ese proceso anterior de ese proyecto para que al momento de cerrar la venta no desinforme, no cierre una venta que al final pueda traer un rebote más adelante porque no dio una información bien o porque no se condujo de buena manera. Entonces, todo eso es importante en ese proceso. Otra estrategia que también es clave es la del email marketing. Eso también yo creo que es un foco que hay que tomar en cuenta, no muchas veces, o sea, no siempre en el proceso de captar, sino en el informar cómo va el avance de obra. E incluso en el proceso de reventa. También. Hay una fase, en el caso de la venta de inmuebles, que muchas veces se da por referimiento. Y ahí este tipo de contacto, como el email marketing, que también se puede implementar similar en WhatsApp, es un momento en el que tú puedes decir al cliente, bueno,
ya tú me compraste, pero tal vez tú conoces a alguien que también me puede comprar, y el email marketing ahí puede ser vital, o incluso que ese mismo cliente tú puedas ofertarle, porque ya hay un contacto, ya hay una relación comercial. Exacto. En el momento que esa persona te dio su correo y te permitió y te dio el permiso de participar en tu proceso de venta, te está dando el permiso de que porque está interesado. No, hay estrategia de gancho, por ejemplo, Sí. y tienes un porcentaje, un 2%, Claro. un 3% de descuento, que ese puede ir a tu cuota mensual del pago de tu unidad. Exactamente. Y ahí tú puedes empezar a venderle amenidades nuevas, porque, o sea, seamos realistas, todo tiene posibilidad de ser un negocio. Desde ponerle paneles solares hasta agregarle una piscina, dependiendo del inmueble. Entonces, ese proceso se da en ese momento a través del email marketing o de otras herramientas de contacto directo como el mismo WhatsApp. Todo depende mucho del target. Hay targets que te van a manejar bien WhatsApp, pero hay targets que no les gusta que le hagan el acercamiento por WhatsApp. Entonces, esa parte sí, definitivamente para reventa es ideal. Ok, otro foco también es cuando involucramos a la tecnología, que actualmente los recorridos virtuales es casi que el punto clave al no encontrarse el cliente en Punta Cana. Ellos dicen, bueno, envíame un recorrido virtual de la unidad que tú me estás ofreciendo. Claro. Y hay muchas plataformas que uno puede pues implementar y utilizar dentro del desarrollo del proyecto. Totalmente, ahí la tecnología ha venido a revolucionar todo, gracias a Dios, porque si no habría sido muy complicado vender a distancia, esa es la realidad. Pero definitivamente desde los recorridos virtuales, como tú dices, hasta el mismo avance de obra constante, al final el cliente necesita la certeza de que hay algo real y tangible, más allá de un render fijo que se le está vendiendo. O sea, esa es la sensación que ellos quieren. Al final la tecnología lo que te sirve para darle esa garantía. Es correcto. Por ejemplo, como hablábamos hace un rato del tema de los lentes de realidad virtual, seamos realistas, que la mayoría de los proyectos se venden en plano, no se venden ya desarrollados. Entonces, en ese momento tú tienes que darle la sensación al cliente de que es lo que va a vivir en ese apartamento, porque no lo está viendo. Ahora él está viendo tierra, monte y culebra, como decimos y aquí. si viene de viaje y conoce, bueno, ves tierra. Entonces tú le tienes que mostrar algo en lo que se siente identificado, en lo que pueda conectar. No solo a nivel de la parte interna del apartamento, sino de la experiencia como tal del proyecto. No es lo mismo tú escuchar que te digan, ah, mira, va a haber una piscina con una cascada, que tú verla. La experiencia es totalmente diferente. Y ahí sí voy a atacar un poquito, un punto. Es muy importante que la experiencia que tú brindas digitalmente al cliente sea lo mismo que se entregue al final. Y esto no lo digo por mal ni nada de eso, sino que al final eso ayuda a la venta y a la reventa de proyectos. Y a la fidelización del cliente. Totalmente. Lanzas otro proyecto y ese mismo cliente se va a interesar. El primero. Exacto. El primero. Que te va a escribir, fulano, ¿y tú estás haciendo otro proyecto? Mantengan eso, es muy importante. Por eso decía ahorita que es muy importante que el mismo agente inmobiliario esté claro de todo lo que está detrás del proyecto para que al momento de cerrar la venta no cometa errores, porque al final son humanos, hablando pueden decir algo que no sea lo correcto. Entonces, como que es muy importante que todos los participantes estén muy claros en el concepto del proyecto, en a quién va dirigido, en qué va a tener y todo eso, y que utilicen las herramientas apropiadas para que la venta sea efectiva. Bueno, Catherine, para finalizar, es un punto importante dejar claro de que el 70% de la comercialización actual se está generando a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, de Internet. Involucrar la tecnología dentro del proceso de venta. Entonces, danos tu último comentario a esos desarrolladores, vendedores o personas que estén involucradas en el sector inmobiliario que se alineen al proceso de la tecnología. Totalmente, yo creo que este es un momento y que de hecho es crucial porque la demanda está bastante elevada, o sea, están buscando propiedades en la zona, entonces es un momento para aprender, para entender las plataformas, para entender tu posición dentro del proceso de venta y saber qué plataforma puedes desarrollar. De hecho, ahora mismo hay muchos en la zona que se están haciendo su transición a la parte digital, pero es muy importante que la entiendan y que la sepan ejecutar correctamente. O sea, yo creo que informarse y aprender de lo nuevo que viene nunca está de más. Bueno, muchas gracias, Catherine Martínez, directora de operaciones de Netix Development. Muchas gracias.